un personaje que a mí me llama la atención hace rato. Y además me llama la atención la dinámica de la política. Si yo les digo Leandro Santoro, por ahí algunos van a pensar, estoy segura, algunos van a pensar intratables, cómo salió a defender y a bancar el proyecto en los medios. Digo intratables porque es como, ¿no? Donde más ruido se hizo. Y otros, por ahí más informados, digo en el sentido de leer más política, más que programas de este tipo, dirían, ojo que es uno de los tipos más cercanos a Alberto Fernández, hoy elegido presidente. Leandro Santoro, gracias por venir, que nos vas muy de ir a las radios, pero ahora sos un personaje, te has transformado en algo que no puedo terminar de definir. A mí me divierte, visto desde la política, como esta evolución y este redescubrimiento que hicieron algunos de tu rol. ¿Me contás un poco vos? Y me asusta lo que me decís. Pero es lo que se ve de afuera. Bueno, pero yo soy un militante político. Si me decís cómo te definís... Pero ya empezamos, porque un militante político, vos venís del radicalismo. Y uno podría decir, militaste por el proyecto kirchnerista. Sos un radical K. Primero soy un militante político, eso ya es una definición, que de hecho me hace llevarme bien con militantes políticos, inclusive del PRO. Quienes pasamos por la experiencia de la militancia territorial tenemos un código común. Estamos acostumbrados a poner el cuerpo, sabemos que la política son muchas veces más derrotas que victorias, respetamos la forma de argumentar del otro, hay un código compartido. En segundo lugar, soy un hombre de centroizquierda, o una izquierda democrática. Y en tercer lugar, tuve una evolución en términos de mi pertenencia política desde un lugar más emocional hacia un lugar más racional. Yo cuando empecé a militar en el radicalismo lo hice por Alfonsín, enamorado de lo que él significaba. Después esa estrella se fue apagando cuando se fue apagando su vida, y a partir de ahí entramos en un problema grave, que es que nosotros culturalmente nos sentíamos radicales, pero ideológicamente nos sentíamos otra cosa. El radicalismo resuelve por mí esa situación, porque decidirse a la derecha. Entonces nosotros, como diría Alfonsín, estábamos siempre en el mismo lugar, lo que se movieron fueron ellos. Pero la verdad es que el código más importante de vida es el código de la militancia, porque para mí la ética militante es una ética que implica vocación de poder y vocación de servicio. Y eso nos define. Si tenés vocación de poder solamente y no tenés vocación de servicio, en general sos un pragmático que estás preocupada o preocupado solamente por escalar y por las cuestiones de los instrumentos y de los medios simbólicos y materiales que tiene que ver con el poder. Y si te preocupás solamente por la vocación de servicio, tal vez estás más preocupado por el otro, pero desenganchás las causas de las consecuencias, los problemas de los demás. Cuando tenés una ética militante, tratás de vincular ambas cosas, la dinámica del poder y la dinámica de la política. Tenés una sensibilidad que te pone a prueba todo el tiempo frente a tus propias contradicciones, y en mi caso personal, que además soy un hombre de fe y tengo formación filosófica y religiosa, también te carga la angustia porque siempre sentís que lo que haces no alcanza para transformar la realidad. Y está bien definido la militancia, pero la militancia está contenida dentro de un espacio. Uno no milita porque sí, digamos, uno en general milita una causa, milita dentro de un espacio, milita contenido. Y creo que vos desconcertaste en eso, porque la verdad es que muchos cuando te veían, cuando empezaste a tener más exposición, que después te lo voy a preguntar, y también te voy a preguntar esta extraña historia de amor, digamos, en sentido más amplio con Alberto Fernández, que nace a través de Twitter, casi como una casualidad. Pero digo, uno te veía casi militando por el kirchnerismo y era difícil explicar, más allá de que hay gente que te conocía de la militancia radical, que vos eras radical. Y a vos te veía en las exposiciones mediáticas siempre era defendiendo el proyecto kirchnerista. Militar no es solamente ir a la televisión, y cuando vas a la tele, en general respondés lo que otros te preguntan. Depende de tu posición de poder. Como mi posición de poder es muy mínima, en general cuando voy a la televisión acepto las reglas de juego de los que me invitan. Muy pocas veces me preguntan qué pienso. En general lo que hacen es me tiran con una carpeta a ver cómo te la arreglás, porque el truco de la tele es te voy a poner incómodo a ver cómo salís de esta. Si me preguntaran qué pensaría, yo trataría de responder otras preguntas que no son las que están planteadas. Entonces, me parece que es injusto juzgarme por lo que se ve en la televisión solamente. Yo te decía... ¿Cómo hace la gente? O sea, digo, ¿el electorado o público masivo? Sí, me la banco, sí, tenés razón. Pero bueno, son dos realidades que conviven, digamos. La gente tiene derecho a juzgarte por lo que ve, y uno tiene derecho a decir que es más que lo que los demás conocen.
Ser militante político es plantearse en relación al otro de una manera, es comprometerse con lo que le pasa al otro. No es solamente una definición abstracta, no es ¿cómo te podría decir? No es una labor que uno desempeña, no es una actividad, es una forma de vida. En segundo lugar, definirse como una persona de izquierda o de izquierda democrática o de centroizquierda te obliga también a luchar contra algunas injusticias que muchos naturalizan como inevitables, y bueno, eso para mí no lo es. Y después uno elige el instrumento. O sea, a mí lo que más me gustó del kirchnerismo es la gente. O sea, lo que a mí me identifica con el proyecto es el movimiento cultural que se construye alrededor de Cristina, que es muy parecido a lo que se construyó con el alfonsinismo. Romina, cuando vos caminás por... Algunos alfonsinistas te están escuchando. No, y me van a dar razón. No, porque una cosa es que a vos no te gusta el contenido o la estética de Cristina, pero si vos analizás... La mística. El contenido y la estética del kirchnerismo, la construcción territorial, hay muchas similitudes. A ver, no es raro encontrarse con hijos de militantes de la coordinadora que militan en la Cámpora. Pero no es temerario comparar la figura de Alfonsín, te pregunto. No estoy haciendo, yo soy preciso con las palabras, no estoy comparando a Alfonsín con Cristina, estoy comparando el alfonsinismo con el kirchnerismo. Cuando el alfonsinismo aparece en la política, ¿qué es lo que hace? Convoca a los pibes primero, pensá en el primer alfonsinismo, ¿no? Convoca a los chicos, a los movimientos culturales, movimiento de derechos humanos, la virada latinoamericanista, hay muchos puntos en contacto. No sé, qué sé yo, a ver, Mercedes Sosa, Víctor Heredia, pensá en lo que te hace la gente en las plazas tocando la guitarra, los pibes con los bombos, las banderas, las paredes, la democracia. Pero Alfonsín recupera la democracia. Claro, y Néstor y Cristina recuperan la política. Ahora, ¿te acercó más al kirchnerismo esto que vos decís, digamos, la gente, los ideales, o también, digamos, de alguna manera te traccionó el antimacrismo, muy férreo que lo has manifestado, digamos, no lo escondiste? Lo primero que se me manifestó fue cuando yo miraba las manifestaciones del kirchnerismo y tenía en la cabeza el dualdismo. Decía, uy, a ver, ¿cómo? Claro, yo miraba las manifestaciones en la tele y miraba y decía, ¿cuánta gente? ¿Y qué me imaginaba? Lo que yo vi durante el menemismo y el dualdismo, que era el aparato de la provincia de Buenos Aires, mujeres con 7 hijos, con la botella de Coca-Cola con jugo de naranja, llevada por un puntero a una movilización que no quieren estar. Sí, pero era un sujeto que yo vi en los 90, en las movilizaciones de aquella CGT, de aquel peronismo. Y la primera vez que que pasé por una marcha del kirchnerismo... O sea, vos veías la utilización, digamos, de sectores vulnerables para... Mucha gente en la televisión, digamos, y veía gente que tocaba el bombo, digamos, veía atraso grueso por la tele. Lo primero que me llamó la atención, Romina, cuando fui a una movilización de Cristina, fue que la gente la escuchaba, le prestaba atención. Durante los 90, yo como militante político... ¿Qué edad? Ubiquémosle a la gente, ¿no? Para... Mi edad, yo tengo 43, empecé a militar en el 89, a los 13 años. Y siempre fui bastante runfla, o sea, viste, bombo, pintada, movilizaciones... Sé hacer todo, te sé tocar el redoblante, te sé pintar, te sé pegar carteles, sé pasar calle, te lo completa eso. Bueno, entonces, y me gustó mucho siempre ir a ver las movilizaciones, ahora no puedo porque ya soy conocido, pero meterme en las movilizaciones de la izquierda, de los peronistas. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención de las movilizaciones de aquel peronismo es que hablaba el dirigente y los muchachos estaban tocando el bombo y no lo escuchaban. Y la cara de la mirada de las personas que estaban ahí estaban como perdidas. Algo parecido pasa en algunas movilizaciones de algunos movimientos sociales que vos te das cuenta que no quieren estar, ¿no? O que no saben por qué están. No saben no en todos, pero en algunos pasa. Lo primero que me sorprendió cuando fui a un acto de Cristina fue que la gente le prestaba atención. Ahí me cayó la ficha y dije, no, yo la estaba viendo re mal. Y lo segundo es que eran muy parecidos a mí. Escuchaban a Los Redondos, leíamos más o menos los mismos libros, nos vestíamos más o menos parecidos. Teníamos esa cultura, viste, entre el rock y el fútbol que se entrecruza, y me sentí cómodo. Y a mí, Romy, la verdad, me adoptaron los peronistas. Todo el mundo me dice, sos el radical más peronista, o sos más peronista que la mayoría de los radicales. El amor, tendrías que caminar. Un día dijiste que caminaste con Axel y te sorprendió, me acuerdo, que saliste con un bar. Sí, tuvo un costo, ¿no? Sí, pero que yo aparte te escuché ese día y dije, qué valiente primero, Romina, y segundo, viste un ratito lo que yo vi, se abrió la LEF. Un ratito, porque, a ver, a mí también me pasaba. Yo cuando me fui al kirchnerismo, mis amigos radicales me decían, vos te suicidaste, Leandro, sos un cadáver político.
estás loco, 30, 20 años acá militando con nosotros. Yo digo, ¿ustedes no se dan cuenta que hay una sociedad, hay como una contracultura? Esto es como una tribu urbana el kirchnerismo. O sea, que están por todos lados, y vos de repente decís, che, no, yo voy a un banco y viene el gerente y me dice, compañero, y me hace la vez de la victoria. O de repente me siento en un bar, ¿me entendí? La mina que limpia me abraza. De repente te conmovías, ¿no, Leandro Santoro? Ese personaje que estamos tratando de desentrañar, que hoy no aparece como el hombre más cercano a Alberto Fernández. Pero venís, ¿no? Con una historia que es interesante, que está buena y que la estamos charlando. Y recién casi te conmovías diciendo el peronismo me adoptó. Pero el peronismo, digamos, no es una entelequia. Tiene que haber un interlocutor. ¿Quiénes fueron esos primeros que te dijeron, venite que acá hay un lugar? El número uno, el Cuervo Larroque. El número uno. Mi amigo, lo quiero, lo respeto. Me vas a hacer conmover con el Cuervo Larroque, porque estamos todos llegando a fin de año. El Cuervo Larroque es lo que dice que es real. No le importa la guita, digamos, es un hombre de su familia, lo único que le importa es el proyecto, es como un monje tibetano. Yo sé que mucha gente lo ve y dice, ay no, es buena persona, sensible. Mucha gente teme, digamos, la figura del Cuervo Larroque hace a muchos temer y alejarse de todo el resto de la mística que le a mí algo parecido, pero es que a ver, a mí me pasaron muchas cosas. Yo defiendo lo que defiendo porque estoy convencido, Romy. Capaz que me equivoco, pero estoy convencido. Y una de las cosas que me llevaron a creer en esto es que yo también tenía esos prejuicios. Es como lo que te contaba de las movilizaciones. ¿Me entendés? A ver, ¿qué? Uno miraba de afuera el kirchnerismo y ¿qué veía? Digamos, veía el aparato de Duhalde con una suerte de doble discurso. Y de repente entras y decís, che, no, estos chabones son reales. Y este que parecía un cuco en realidad no es tanto. ¿Y el Cuervo Larroque qué te dijo? Venite no, acá hay lugar. Funcionó. El tipo, en ese momento, 2012, 2013, era un tipo muy importante. Y era una persona... Secretario General de la Cámpora. Sí, y era normal. O sea, y yo tenía los mismos cucos que por ahí debe estar teniendo la gente que escucha este programa, ¿no? Che, la Cámpora va a gobernar la provincia de Buenos Aires. Andan armados, ¿viste? Ese tipo de cosas. Y en realidad, ¿viste? El chabón es religioso, qué sé yo, hay un montón de cosas. O sea, yo te cuento cosas que... También, obviamente, cuando vos estás en una organización, sos lo que sos y además sos lo que la gente cree que sos. Y vos sos responsable también de esa imagen que proyectás. O sea, no es como que yo me enoje porque me digas, che, te vimos gritar en Intratable. Y sí, también soy eso. Ahora, venía a mi casa para ver la biblioteca que tengo. ¿Entendés? O sea, y eso no se puede mostrar en Intratables. Y yo soy consciente que muestro solamente una parte, como te debe pasar a vos. Pero el Cuervo fue el primero, decís. El Cuervo fue el tipo con el que yo me sentí más cómodo. Lo sentí un compañero. Después, una vez, me invitaron a viajar con Cristina. Y la vi a Cristina, presidenta, interactuar con su ministro. Y había una lógica de pertenencia a un colectivo que a mí me impactó. Hablaban de las personas normales como compañeros, Romina. Me acuerdo que contaban de una marcha y Cristina decía, esta es compañera, ¿viste? Como Cristina, pero en un código de igualdad. No había maltrato a los ministros, no había... Lo que yo vi en el avión, no. Yo viajé con ella a Roma. Sí. No, al contrario, se cagaban de risa, puteaban, o sea, no vi eso, digamos. Después si lo veía, no sé, yo lo que vi, esto no lo vi. Pero lo que me gustó es la idea, el sentido de pertenencia al proyecto. A mí la gente, y a mí me pasa hoy, y cuando te piden una foto, la ve de la victoria, el compañero, volvimos, toda esa cosa, es como que somos parte de una sociedad secreta, que estamos en todos lados, ¿entendés? O sea, te da un sentido de pertenencia muy fuerte y de repente vas a un lugar y decís, che, la vez pasada fui al Banco de Galicia, y uno de los tipos más capos ahí, el tipo era compañero, y te habla a vos como un código de complicidad, ¿viste? Y eso es hermoso, a mí me conmueve. A ver, Leandro Santoro, te estamos escuchando, el correligionario quedó en la historia. Sigo siendo amigo de mis amigos radicales, al revés de lo que muchos imaginan. Pero nadie viene y te dice correligionario. Sí, cada tanto hay muchos radicales. Pero no te conmueve, vos te hacen la B y te... No, lo que pasa es que yo también empecé a militar en un comité cuando era pibe, que era Formosa 114, por ejemplo, desde que empecé a militar, nosotros no nos llamamos correligionarios, nos llamamos compañeros. Había una lógica de orga muy clara, también inspirada en la experiencia revolucionaria de los 70, del radicalismo, te estoy diciendo. ¿Sí? ¿No? Y había una cosa de compañero, y estaba mal visto ser antiperonista. La Junta Coordinadora Nacional, con esos cuadros que me formaron, digamos, Juan José Pide la Serra, eran tipos, digamos, algunos por ahí los conoce, que tenían una mirada muy ideológica, muy orgánica, muy de organización de la política, que fue una de las cosas que me marcaron a mí a fuego. Entonces yo no me siento extraño en la cultura peronista, sí, a full. Sí. Con el peronismo sí, hay mucha gente que va a decir, che, estoy con amigos de Alberto,
que yo charlo con ellos, que me quieren a mí en confianza y son muy parecidos a amigos que tengo del kirchnerismo duro, y esto es porque no estaban juntos. Y no estaban juntos, digamos, no porque tienen una visión de país distinta, sino porque las formas, viste, o uno era amigo de uno, entonces como esas cosas pasan. ¿Sí? Ahora, contame a mí, y por supuesto a los que nos están escuchando, estamos hablando con Leandro Santoro, recorriendo, de verdad empezó un camino extrañísimo, el tuyo, extrañísimo, viéndote hoy. Esta relación con Alberto Fernández, hoy presidente electo. Y yo hace muchos años no iba a la televisión ni nada, lo barrí en Twitter. ¿Bardeaste? Sí, no me acuerdo ni qué carajo le di. No sé, y empezó a contestarme. Y él tenía pocos seguidores en Twitter. Entonces, yo no sabía si le hablaba, viste, a uno, viste, que era muy común antes, bueno, sigue siendo, a uno que se hacía llamar Alberto Fernández, bueno, Alberto Fernández. Y el tipo ya había renunciado a la jefatura de gabinete. Pero tenía ¿En qué época estamos hablando? ¿Qué sé yo? ¿Será 2010, 11? No sé. Seguramente recién arrancaba Twitter, porque a mí lo que me llamaba la atención es que ese Alberto Fernández en Twitter contestaba con solvencia, pero tenía, no sé, 3.000 seguidores. Entonces, ¿será o no será? Digo, pero sos vos. ¿No te acordás con qué lo bardeaste? No me acuerdo, no. Y le conté la vez pasada, él tampoco se acordaba. Le digo, a ver, ¿y cómo sé que sos vos? Te invito a tomar un café, me dice. El tipo venía de ser jefe de gabinete y se pone a discutir con un pibe y lo invito a tomar un café para seguir la discusión. Tampoco estaba tan ocupado en ese... Pero yo no sé si lo hago hoy. No, está bien. Yo no sé si lo voy. Está bien. Es más, mirá lo que te cuenta Romy. Como tengo eso en la cabeza, cada vez que alguno, y ahora por favor sepan entender, si no los puedo atender a todos, pero que me dicen, me gustaría charlar con vos, les escribo, y no les escribo por privado, les escribo en público, los invito a mi oficina a charlar, sí. Pero, porque es muy loca esa sensación, viste, de... Yo me acuerdo lo importante que me sentí que un ex jefe de gabinete se sentara conmigo a explicarme no sé qué pelotudez. Me conmovió. Y bueno, y esa relación la mantuve en el tiempo. Y a partir de ahí, digamos, ¿cómo te convertiste en una de las personas que estaba cercana a alguien que nadie podía ni prever que iba a siquiera ser parte de una fórmula presidencial? Es que el chabón me caía bien. Y ahora cerca de Alberto Fernández, contando esta historia, Alberto Fernández, presidente electo. ¿Lo podías? Podés ser amigo, te cae bien, te cayó bien el chabón, contaste la historia de cómo se acercaron. ¿Estaba en los planes de alguien? Yo me imaginé que podía ser jefe de gabinete de Cristina. ¿Cuándo? Cuando empezó a hablar con Cristina. En la presentación del libro ya había... pateaba algo extraño, porque claro, Cristina lo reivindicó. Por supuesto, Cristina ya tenía la decisión tomada de que ya estaba tomada, claro, y ella lo contó, no te estoy contando. No, porque yo estuve en la presentación del libro y todos nos mirábamos, más allá del costo, digamos, que tenía, no, ser periodista. Bueno, de hecho acá está Jorge Ortega, con él también lo habíamos hablado, voy, no voy, ¿qué hago? Porque bueno, soy periodista y voy a una presentación, pero era la reivindicación de Alberto Fernández. Alberto me dio la idea de este libro, Alberto hizo esto, y digo, ¿qué pasa que de repente habla tanto de Alberto? Cristina cuenta que ella ya había tomado la decisión de hacer esta jugada, de ponerlo Alberto de presidente y ella de vice, pero que tenía duda de cómo se lo iba a tomar la gente. Entonces utilizó la presentación del libro para medir cómo reaccionaban todos. Y la gente reaccionó muy bien. A la presencia, lo sentó en primera fila, cosa que no estaba programada, y bueno, obviamente lo recuperó en varias intervenciones de su discurso. Bueno, o sea que decir, la idea empezó a gestarse en ese momento. Ella ya la tenía, ella mide cómo reacciona la gente para definirse. Cuando vio que la gente lo recibió bárbaro, yo de hecho cuando salió de ahí le puse, ¿cómo te trató la jefa, Alberto? Vamos, por favor. Y el tipo estaba re contento, todo, me dice, muchas gracias, Alonso. Digo, esta te va a ser jefe de gabinete. Digo, sí, que si llegas a ser jefe de gabinete, quiero ir a trabajar con vos, qué sé yo. Sí, claro. ¿Y qué te dijo él? Sí, pero a ver, yo estaba hablando con mi amigo. Está bien, pero no le parece un delito, digamos, él ya sabía también. No sé si sabía. No sé si lo puedo decir eso, pero no me dijo a mí. ¿Pero en qué? Bueno, dale, casi que está, dale. No me acuerdo más. ¿Pero en qué momento te contó? No, me enteré cuando nos enteramos todos. Ese sábado. Sí. Ese sábado que quedamos todos ahí. Sí, ahí lo llamé y dije, no me recorten esto. Le digo, boludo, vas a ser presidente. Y me dice, venite para casa. Y me fui para la casa de él. O sea, yo la vi toda la jugada. Cuando escuché, nosotros teníamos un acto con Máximo Kirchner ese día. Y yo tenía pautado ir a Crónica para vender el acto. Entonces me despierto a las 9 de la mañana y el teléfono explotado. Entonces me dicen, Alberto presidente. ¿Esto qué es esto? Y lo llama Raibel. Y le digo, Hernán, ¿esto es real? 100% real. Y digo, ¿pero cómo real? Sí, ¿cómo no me avisó nadie? Nadie sabía.
Pero guardar, ¿cómo se puede guardar? ¿Cómo dice no se puede guardar? Hablé con el que hizo el video, hizo el video y al final llegó la voz de Cristina. Una genia. No. O sea, lo metieron después. Sí. Tristán y el Topo hicieron el video y al final llegó el audio. Bueno, nunca, al día de hoy no lo vi el video. Cuando me dijo eso Hernán dije, Alberto presidente, me imaginé todo, hasta esto que está pasando acá me imaginé, esta conversación entre vos y yo, ya dije, esto modifica el tablero, el peronismo se alinea, Alberto la va a romper, va a ser presidente, yo voy a ser amigo del presidente, me quiero morir, voy a ser presidente. Se veniste para casa, así que me fui a Crónica, vendí el acto, qué sé yo, y después me fui a la casa de él. ¿Y él en qué estado estaba? ¿Como preparado para lo que venía o en estado de shock como estábamos todos? No, yo estaba en estado de shock. ¿Vos más que él? Sí, por supuesto. Ahora, y frente a todos los que dicen, digo, no quiero volver como la pregunta del millón, pero sí quiero preguntarte la voz que estás tan cerca de él. Cristina va a gobernar, Alberto va a estar ahí, digamos, ¿no? Cumpliendo un rol figurativo. Es al revés. El que va a gobernar va a ser Alberto y Cristina va a presidir el Senado. Y Cristina va a ser consultada, como va a ser consultado Sergio Massa, el secretario general de la CGT, cada uno de los actores. Obviamente el volumen político de Cristina es innegable. O sea, no solamente su experiencia, sino lo que representa. Mucha gente que no está dentro de nuestro espacio no se da cuenta, pero Cristina es amada por un 30% del electorado. Amada. Entonces eso obviamente... Podría decir, mira que no hablamos, que nos quedamos cortos, Leandro, no hablamos de Macri y sé la posición que tenés, pero te podría decir, y Macri es amado por un 40% del electorado. Sí, coincido. Creo que hay una actitud, un espejo ahí. Es más, creo que Macri hizo un camino parecido al que hizo Cristina en el 2015. Armó su iglesia. Y tarde, además, ¿no? Medio al final. Sí, por supuesto, sí, claro. Y además, desde mi perspectiva, al final, sí, por supuesto. Bueno. Y van a hacer un 9D, pero el 7D, creo. Algo muy parecido. Y se viene una situación muy rara, pero bueno, eso otro programa lo discutimos. Lo que sí creo que Cristina tiene una centralidad vitalicia, pero como tiene una centralidad vitalicia y pasó por la experiencia de la gestión, sabe que donde ella interfiere en las decisiones del presidente, caga la Argentina, cagamos todo. Por eso Alberto dice no va a tener las Malvinas. Entonces te vas para allá y la traes, bueno, aunque sé que es una situación difícil, voy, digamos, pero no lo hago de cassette. Cuando uno forma parte de un proyecto colectivo, tiene que poner lo personal al servicio del conjunto. Y a un presidente, y encima el tipo es amigo tuyo, que le vas a decir, no, déjame pensar, no, él ya sabe lo que yo quiero y él sabe lo que puedo dar y voy a estar donde se me necesite. Porque aparte es la única forma que nosotros podemos reproducir una lógica gregaria y de solidaridad. Si yo hablo de la ética de la solidaridad y resulta después que especulo con mi futuro personal o con mis deseos o con mi vanidad, digamos, para ver qué lugar ocupo, entro en una contradicción que nos perjudica a todos. Nos quedan 372 millones de temas afuera, pero te agradezco permitir a los oyentes de A Confesión de Parte conocerte un poco más, bueno, que no es fácil, que no es fácil, pero bueno, tuvieron tiempo en esta horita de charla, vamos a seguir charlando. Gracias, Leandro Santoro. Gracias por la invitación.